familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo la transformación o reforma sin obras del baño de casa de mis padres. Es un vídeo que estáis esperando desde hace tiempo, pero bueno, como lleva su proceso, teníamos que esperar para poder dejarlo todo bien. Así que nada, si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Bueno, antes que nada quería pues enseñar primero un poquito cómo estaba antes el baño. Los que habéis visto los vídeos de limpieza ya más o menos lo conocéis porque bueno, estaba aquí haciendo la maratón de limpieza. Si no lo habéis visto, si sois nuevos por aquí, podéis ir a los vídeos anteriores y ver bueno, todo el proceso que hemos ido haciendo durante estas semanas. Hemos hecho una renovación o reforma sin obras low cost para darle un lavado de cara al baño, ya que es un piso de alquiler, no es un piso de propiedad. Entonces lo que queríamos era pues darle un cambio de aire que se viera un poquito más actualizado, más renovado, porque entre el color que tenía y los muebles pues se veía como muy anticuado y muy oscuro. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo del antes, os voy a dejar con el vídeo del proceso y luego os enseñaré el resultado final. Este vídeo es una colaboración con la tienda de Tiza, que os explicaré con todo detalle los productos, lo que vamos a ir usando, cómo es el paso a paso. No voy a grabarlo todo, o sea, no lo voy a enseñar porque fueron muchísimos días, pero os voy a ir enseñando los pasos que fuimos haciendo por si os queréis hacerlo. Igualmente en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a la tienda. Además tienen un equipo de soporte que son súper majos. Yo he estado en contacto todo el rato con Mariló, que fue la que me ha estado atendiendo. Me ha respondido todas mis dudas, ha sido súper amable y atenta y ha estado pendiente de cada paso que iba dando para no cometer ningún error. Así que yo os recomiendo si queréis hacer una reforma de este tipo, porque son súper majos, además son españoles, es una empresa española. Así que nada, no me entretengo más y os dejo con toda la reforma de obra. Primeramente os quiero enseñar cómo era el antes del baño, el tono de los muebles, el color de los azulejos, por si sois nuevos por aquí y no lo habíais visto anteriormente. Es un baño que hicieron una reforma hace bastante tiempo, pero necesita una actualización y modernizarlo un poquito. Me costó muchísimo trabajo la limpieza, pero bueno, eso lo tenéis en un vídeo aparte. Esto solamente es para que luego podáis ver el cambio del antes y del después. Vamos a hacer primero una preparación previa de todo lo que es el baño. Después de la mega limpieza que hice, lo que toca es lijar un poquito porque toda la silicona que quede pegada, como veis aquí en el marco de la puerta, cualquier resto de suciedad impide que nuestra pintura se adhiera correctamente a los azulejos. Por eso es importante este paso, no os lo podéis saltar bajo ningún concepto. Viene la lija, que es muy finita, incluida en el pack de pintura para azulejos. Tenéis la opción de incluirla en el pack. Y bueno, simplemente es tener un poquito de paciencia, ir lijando bien todos los azulejos, todo lo que vayamos a pintar. En este caso yo solamente voy a pintar lo que es el interior de la ducha, que es este color morado, y luego lo que es la parte de al lado del baño, que también tiene pues toda esa pared de ahí en el mismo color. También había como una pequeña franja en la otra pared, que era como una hilera de estos mismos azulejos, y los cristales de pavés, creo que se llama, que también tienen unos cuantos en el mismo tono. La verdad es que no entiendo lo de los cristales porque están como 4 o 5 ahí tirados sin ningún patrón ni ningún orden, pero bueno, el que hizo la reforma lo quiso así. Una vez ya tenemos todos los azulejos lijados, no voy a poner todo el proceso porque sería muy largo, vamos a pasar a limpiarlos. Tenéis la opción de comprar el Super Clean que venden en la tienda,
que es un limpiador con fungicida que también sirve para los muebles, pero si no podéis usar Sanitol o cualquier tipo de desinfectante con base de alcohol para limpiar bien. Una vez hayamos hecho este proceso, vamos a aclarar con agua, o sea, vamos a pasar un paño con agua clara y quitar todo el producto, o sea, todo el desinfectante. Ahora vamos a preparar la pintura. Esta es la Strong Suelos, que es la que se utiliza para los azulejos. Y es el blanco este de aquí, que es un blanco satinado. Y este es el catalizador, que es el bote pequeñito. Son dos componentes que se mezclan para que la pintura endurezca. Tenéis un montón de opciones de colores, podéis elegir el que más os guste. Luego por aquí tenemos los rodillitos que viene el pack. Primero vamos a usar el blanco para dar las primeras manos de pintura y el azul es para finalizar ya la última capa, que lo deja como más lisito y perfecto. También viene el pincelito para hacer los recortes y la cubetita pequeña para poner la pintura. Nosotros hemos comprado un dosificador para hacer las mezclas y también vamos a necesitar agua para añadirle luego a la mezcla de la pintura con el catalizador. El agua lo que va a hacer es que nuestra pintura quede un poco más fluida y de esta manera pues se reparta mejor. Podéis añadir un chorrito y a medida que vais pintando, si veis que, porque al final el agua se evapora, podéis ir añadiendo sin pasaros mucho, porque si no la pintura no cubriría como tiene que cubrir, pero podéis ir añadiendo agua, moverlo muy bien, que se quede todo muy bien integrado. Nosotros en esta ocasión vamos a preparar 200, tenéis las proporciones en todos los envases y si tenéis cualquier duda pues podéis preguntar, que os contestarán encantados. Pero queríamos ir preparando poquito a poco para que en el caso de que nos sobrase pintura, una vez preparada, pues la pintura se endurece, entonces tendríamos que tirarla. Yo os recomiendo que, a no ser que ya sepáis que vais a gastar el bote entero, que lo vayáis haciendo poco a poco. En este caso, pues como os he dicho, hemos preparado 200 de pintura y vamos a poner la proporción con el catalizador. Una vez ya hemos hecho esta proporción, vamos a mezclar un poquito para que se integren bien los dos componentes. Hay que mezclarlo bien, hay que tener paciencia, no por hacerlo rápido va a ser mejor. Aquí está mi marido que se tira un buen rato removiendo y luego una vez ya está todo integrado vamos a añadir el chorrito de agua, como os he dicho antes, para también integrarlo en esta mezcla de pintura. Una vez ya lo tenemos todo preparado, lo ponemos en la cubetita para comenzar a pintar. Lo primero que vamos a hacer son los recortes. En este caso, el que se va a encargar prácticamente de toda la pintura es mi marido, o sea que el mérito es para él. Yo simplemente lo ayudaba pues haciendo recortes por otro sitio cuando ya estaba con el rodillo, alguna mano de pintura para finalizar, pero se ha encargado de todo el tema de pintura, de proporciones, porque bueno, también él está acostumbrado con su trabajo y la verdad es que se le da muy bien todo este tipo de bricolaje. Yo confío completamente en él y sé que lo hace bien. Y bueno, como habéis visto, después de los recortes empezamos a dar la primera mano de pintura, que es un color muy oscuro. Según el color que tengáis de base, tenéis que dar más o menos capas. Para dar la pintura, hacerlo por trozos, no estiréis demasiado la pintura porque si no os van a quedar como parches, que en la primera mano es normal que queden parches porque tienes que cubrir un color y en este caso, como es un color muy oscuro, pues se nota. Bueno, estamos al día siguiente, la primera capa, bueno, entre capas hay que dejar 12 horas de secado para que la pintura seque bien y un máximo de 24 horas para no pasarnos del tiempo de secado. Como veis, bueno, ha cubierto, pero era un color muy potente y hay que volver a repasar, hay que dar, no sé si una mano más o dos. Entonces, ahora hay que lijar con una lija muy finita, que la tengo aquí, que es esta de aquí, que viene con el pack, que les enseñé. Hay que darle como una lijada muy fina, que es como para abrir poro, para que la siguiente capa se
se coja a esta. Entonces, estas cositas os pueden pasar, os lo explico para que sepáis, cuando se abre así la pintura, y esto puede ser bien o porque no estaba limpio del todo, aunque ya habéis visto la limpieza que yo hice, pero si se puede haber quedado algo pegado, algo enganchado, estas son cosas que pueden pasar. Entonces aquí se lija un poco y si por lo que sea sigue saliendo, habría que poner masilla de azulejos para tapar todas esas imperfecciones, lijarlo y entonces pintar. Nosotros vamos a hacerlo, esperemos que no nos pase porque aquí sí que nos ha salido bastante. Entonces aquí vamos a intentar lijar y a ver si se quita lo que hay y cubre con la pintura, y si no pues tendremos que enmasillar. Otra cosa importante, cuando terminéis de dar la primera mano de pintura, quitar toda la cinta, todo lo que habéis intentado, retirarlo. Aunque no esté secada del todo la pintura. ¿Por qué? Porque una vez seca, si intentamos quitar la cinta, se puede llevar la pintura. Entonces es una faena, pero evitamos pues eso, llevarnos la pintura que hemos puesto. Así que en cada capa quitamos la cinta y antes de dar la siguiente la volvemos a colocar. Es, como os he dicho, bastante trabajo, pero bueno, es lo que hay. Aquí nos falta poner ahí un poco de cinta. Y estos de aquí que también hay que volver a pintarlos, que le hemos quitado el color ese morado para disimularlo. Y nada, vamos a dar la lijadita previa y empezar con la segunda mano de pintura. Dadas las explicaciones de cómo hemos hecho la primera parte del proceso, pues toca ahora, como os he dicho, lijar. Es una pasada muy sutil, no hay que rascar, a no ser que veáis alguna gota, por ejemplo, que veáis que se queda un goterón y tenéis que lijar un poquito más para quitarlo. Y después de lijar, pues pasar otra vez el paño húmedo para retirar todo el polvillo que suelta. Una vez retiramos todo el paño, volvemos a pintar y aquí os enseño cómo queda la segunda mano de pintura. No grabo todo el proceso porque es lo mismo, es pintar y pintar hasta que cubra el color. Después de la segunda mano hicimos el mismo proceso y aquí ya estamos con la tercera mano de pintura. Fijaros cómo va cambiando ya el color y ya apenas se nota pues el morado que está abajo, o sea, se ve como blanco, pero no blanco del todo, pero ya ha cogido bastante. Aquí repetimos el proceso y ya esta es la cuarta mano. Necesitamos 4 manos para que se quedase bien del todo, porque como os he dicho, es un color muy oscuro y hay que intentar cubrirlo. Una vez terminamos, si os fijáis, tenemos el rodillito azul, que como os he comentado antes, para la última mano, para que se quede toda la superficie bien lisita. Hay que ir dando por trocitos, como os he dicho, y una vez finalizamos, lo que hacemos es, con el rodillo sin cargar, pasarle muy suavemente, sin apretar, para que no se queden falsos brillos, para que no se queden esas marcas a veces de rodillos tan feas que se nos quedan cuando pintamos. Vamos a ir haciéndolo por toda la pared y fijaros qué uniforme se queda. Y bueno, una vez dada ya todas las manos de pintura, vamos a continuar con el resto del baño. Voy a desmontar las puertas porque queríamos intentar reparar este mueble porque estaba bufado por la parte de abajo. Se ve que de la humedad del baño, pues todo el aglomerado este se había ido levantando. Voy a quitar, como os he dicho, las puertas porque quiero vinilarlas. Habíamos pensado pues comprar una cintita o algo para disimular la parte de abajo, pero en realidad el color de los muebles no nos gustaba. Entonces aquí os enseño de cerca para que veáis cómo estaba todo el borde de abajo del mueble, todo levantado, la zona de los tiradores también estaba toda bufada, y lo que voy a hacer primero es con un cúter intentar quitar pues todo lo que estaba levantado, toda esa zona de ahí, para que me sea más fácil a la hora de colocar el vinilo, que no me queden pues trozos sueltos del chapado que lleva de imitación de madera. Este proceso, si vuestro mueble no está bufado ni en mal estado, no hay que hacerlo, ni tampoco hay que lijar. Yo lo voy a hacer porque está mal, en malas condiciones, entonces para dejarme la superficie un poquito más lisa, pues le paso la lijita y ya se me quedaría pues bastante bien.
Voy a usar este vinilo de aquí, que lo compré en Amazon. Costó muy económico, 2 rollos, no llegaba ni a 10 euros y era bastante cantidad. Os lo dejaré en la cajita de información por si os interesa. Y bueno, tenéis muchísimos colores, pero a nosotros nos gustó este para darle un poquito de claridad al mueble y al baño en general, que se viese pues en tonos más claros. Ahora voy a empezar a vinilar las puertas. La verdad es que no lo había hecho nunca. No me pareció difícil. Hay que tener paciencia, eso sí. Con una tarjeta, la que tengáis en casa de cualquier cosa, vais poco a poco sacando todo el aire. A mí me quedó alguna burbujita, pero bueno, ya os he dicho que es la primera vez que lo hacía y creo que me quedó bastante bien para ser la primera. Fui mejorando a medida que lo iba haciendo, pero bueno, al final es cuestión de práctica todo. Eh, una vez ya estiro todo el vinilo, voy quitando poco a poco, como veis, la parte de abajo, voy tirando por un lado y si me queda alguna burbujita, intento pues levantarlo con cuidado y volver a apretarlo con la tarjeta. Y una vez ya lo tengo todo hecho, lo que hago es hacer los cantos, que esta parte es un poco a veces complicadilla porque tienes que lograr que te quede bien, que no se te quede levantado. Yo os recomiendo que utilicéis un cúter que tenga bastante filo, que no sea un cúter viejo porque si no os quedan como piquitos, que luego eso puede hacer que se levante el vinilo. Lo bueno de estos vinilos que como son un material plástico sintético, aguantan bastante bien el agua. A diferencia del aglomerado, por ejemplo, que la humedad hace que se estropee, pues esto al ser plástico resiste bastante a la humedad del baño. Y una vez, como veis, ya lo tengo todo puesto, lo que voy a hacer es ir presionando por los lados para que se me quede bien ajustada toda la zona. Aquí hago un pequeño corte, pongo esa zona hacia adentro para disimular la zona de la esquina, que es la más complicada de hacer. Pero bueno, me miré más o menos unos truquitos en YouTube de cómo hacerlo y es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Y bueno, ahora os enseño cómo quedan las dos puertas viniladas. La verdad es que me gusta muchísimo el cambio que da del color oscuro al claro. Y bueno, en los bordecitos aún se nota un poquito lo bufado, pero bueno, ya es algo que está roto de la madera y no puedo hacer mucho más. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el lateral del mueble. Este era un poquito más complicado porque tenía que hacerlo ahí, no podíamos desmontar el mueble para quitarlo, pero lo más complicado es cuadrarlo para que se te quede, que no se te vaya torciendo el papel. Por eso aquí nos pusimos entre los dos a hacerlo, pero tampoco es muy complicado. También vinilé el otro mueble que habéis visto al principio en el vídeo del antes, un mueblecito auxiliar que tiene al lado del váter, que también era del mismo color, entonces digo, pues si hago uno, tengo que hacer el otro porque si no, pues va a quedar como muy feo, uno de un color y otro de otro color. El otro mueble era más grande, pero con un poquito de paciencia, como siempre os digo, estas cosas requieren su tiempo y si se hacen rápido queda mal. Así que es preferible ir despacito, poquito a poco y que las cosas pues queden lo mejor posible. Una vez tenemos ya puesta la parte del lateral, pues voy a meter todo lo que es el sobrante, que justo me quedó, la anchura me daba para cubrir el lateral del mueble y el trocito este que se queda como visto cuando abres la puertecita. El interior de los muebles no los he forrado porque es muchísimo trabajo y tampoco se ve al no ser que abras las puertas del mueble. Entonces, si queréis forrarlo entero porque os gusta, me parece perfecto, pero a mí me parecía muchísimo trabajo para algo que en realidad solamente lo va a ver el que vive en casa y el que usa el mueble. Simplemente forré los cantos para que no se viese pues el mueble más oscuro por los lados, pero creo que es una locura forrar el mueble entero cuando no es necesario. Aquí, una vez ya lo tenemos todo preparado, lo que vamos a hacer es colocar otra vez las puertas en su sitio.
Una vez ya lo tenemos colocado, vamos a cambiar también los tiradores que tenían, que estaban muy viejos, muy desgastados. Hemos comprado uno de acero inoxidable que va a juego con todos los elementos del baño y quedan súper bien. También hemos cambiado el grifo, que os enseñé que lo había limpiado, que se había quedado bien, pero al final mi madre decidió cambiar el grifo y poner uno nuevo. Y también hemos renovado la silicona, que era lo que nos quedaba pendiente después de la limpieza, porque estaba bastante en mal estado y sucia. Por aquí os enseño los tiradores, que si os acordáis al principio en la limpieza los quité para limpiar. Llevaban esto morado a juego con el baño, y para aprovechar y no gastar más dinero, lo que hicimos fue quitarle ese cristal morado y aprovechar los accesorios del baño. También hemos comprado una escobilla de silicona, que ya sabéis que me encanta, yo las tengo en casa y os las he recomendado siempre. Son de Amazon, os dejaré el link en la cajita de descripción. Se quedan ahí a un ladito, no molestan y además son súper fáciles de limpiar y me encanta porque no se queda suciedad acumulada. Una vez ya tenemos todos los accesorios limpios, vamos a colocarlos otra vez en su sitio. Fijaros que solamente con quitar el cristal morado cambia muchísimo ya los tiradores, parecen nuevos, y así también aprovechábamos los agujeros que ya estaban hechos. Yo había comprado unos en Amazon, unos tiradores nuevos, pero cuando me llegaron el acero inoxidable era en mate. Entonces no quedaba muy bien con el resto del baño porque tenía un perfil que está al lado del mueble del baño, en la esquina, que es un acero inoxidable pero así brillante. Entonces no quedaba bien. Mi madre decía, pues me da igual, pon el otro, aunque sean uno mate y uno con brillo. Y a mí no me acababa de gustar. Y ahora vamos con la parte decorativa. Voy a poner estas tiras Command, que van muy bien para fijar cuadros sin hacer agujeros. Son como un velcro, vienen así, hay que pegarlas unas con otras. Y luego vamos a retirar el papelito que lleva detrás para pegarlo pues en la zona del cuadro donde queráis ponerlo. En este caso es un cuadro pequeñito. Yo le voy a poner una tira en cada lado, en la parte superior, y luego una en el centro, en la parte de abajo. Con esto yo creo que es más que suficiente. Vamos a pegarlo bien y vamos a limpiar la zona donde vamos a pegarlo con alcohol. Es las instrucciones que te pone. No se puede usar otro producto de limpieza o agua. Te pone que que limpies con alcohol para que se quede bien la superficie. Una vez hemos hecho este paso, quitamos las tiras de detrás, ponemos más o menos donde queremos colocar nuestro marco o nuestro cuadro, presionamos un poco y ahora levantamos y vamos a presionar las tiras durante 30 segundos y las vamos a dejar durante una hora para que termine de actuar bien el pegamento y se queden bien puestas. Pasado este tiempo, yo le he dejado todo el rato que ponía, más de una hora incluso, porque nos fuimos a comer. Entonces lo que voy a hacer es hacer como un clic, como si fuera un velcro, y ya se queda fijo nuestro cuadro. Para la parte de arriba del mueble, que ahora vais a ver cómo quedó el otro mueble vinilado, ahora os lo enseñaré. Voy a poner una plantita colgante. El blanco, el color del mueble y el verde de la planta queda súper bien. Vamos a colocar una toalla también a juego con el baño, con los tonos que tiene el baño. Y para la zona del lavamanos vamos a colocar una bandejita para esta zona de aquí, donde vamos a poner el dispensador de jabón para lavarse las manos, y a su lado voy a colocar una velita. Podéis usar cualquier elemento decorativo que tengáis en casa, pero yo decidí pues poner una velita. Y en el otro lado vamos a poner un jarroncito con unas flores, pues para darle ese toque acogedor al baño. Si no os gusta poner flores, pues podéis poner cualquier otro adorno, y si no os gusta, simplemente dejarlo con el dispensador de jabón y poco más. Y bueno, familia, ahora os voy a hacer otra vez un pequeño recorrido del antes del baño para que veáis, por si no os acordáis, y os voy a dejar con los clips del después, con todas las zonas del baño ya pintadas.
La verdad es que es un cambio que se nota muchísimo, sobre todo a nivel de claridad y también de una buena renovación. Así que nada, os dejo con el después. Y ahora que ya habéis visto todo el proceso y el antes y el después, yo he de decir que estoy encantada porque es un cambio que con poco dinero se puede conseguir algo muy chulo. En un principio solamente queríamos pues, pintar los azulejos para quitarle ese color morado que tenía porque no nos gustaba ni a mí ni a mis padres, que son los que van a vivir aquí, y así le aportamos un poquito de luz al baño porque este baño no tiene luz natural, no tiene ventanas, entonces aportábamos esa luz con el blanco que le hemos dado. Podríamos haber puesto otro color, pero ¿qué pasa? Que si os habéis fijado en el vídeo, la ducha tiene un tipo de suelo que es antideslizante, luego fuera pusieron otro tipo de suelo, entonces ya teníamos el blanco de los azulejos, si metíamos otro color era como demasiados colores en una estancia muy pequeña. Entonces se hubiese visto como demasiado sobrecargado en cuanto a tonalidades. Por eso optamos por poner un color blanco para que se viese limpio, amplio y, como os he dicho antes, aportar esa luz. Podría haber optado por un color en tonos beige clarito o tonos muy claros, pero preferimos hacerlo así por el tema de los suelos. Además también los muebles tienen color, si hubiésemos metido otro color en el mueble, pues al final hubiese sido un batiburrillo de colores. Y a veces pues las cosas más simples quedan mejor. Si tenéis un baño muy grande o tenéis un suelo todo igualado del mismo color, podéis hacerlo. O en el caso, por ejemplo, si el plato de ducha, en vez de ser de obra, hubiese sido un plato de ducha en blanco o en un color parecido al suelo, pues también hubiésemos podido jugar con el color de las paredes, pero en este caso decidimos hacerlo así. También lo comenté con Mariló, que como os he dicho es la que me ha estado haciendo el soporte técnico, digamos, en este caso, y quedamos que sería mejor así. Además que estoy súper contenta con el resultado, ha quedado súper bonito. El tema de vinilar los muebles ha sido un acierto, eso no lo íbamos a hacer. Queríamos ver cómo reparar la parte bufada con una cinta del mismo color. Para mí el color de mueble tampoco me acababa de gustar, lo veía como muy oscuro. Entonces lo de vinilar los muebles ya digo que ha sido un acierto total. Me encanta. Y bueno, los toques decorativos y eso depende de cada uno, los gustos de cada uno. Yo le he puesto aquí un cuadrito que lleva el borde, por casualidad era del mismo color de los muebles, y bueno, poniendo un poco de unas florecitas, una velita, unas plantitas, para ya que quede más acogedor y no quede tan frío. Y bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya ayudado si tenéis que hacer una reforma sin obras. La verdad es que es muy sencillo, cuesta más a veces el previo, el preparar la zona para empezar, que en realidad pintarlo. Así que nada, yo os animo a que lo hagáis porque es súper sencillo, los productos son de muy buena calidad y si tenéis cualquier duda os van a atender y os van a tratar súper bien. Así que nada, os dejo todo en la cajita de información para que podáis acceder a la tienda y cualquier duda que tengáis le podéis escribir que ellos enseguida os contestan.
Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!